Buenos días. Hoy quiero compartirles algunos ejercicios respecto al último tema que hemos avanzado, respecto al tema 6, que era el análisis temporal de sistemas de control. ¿Verdad? Voy a plantear el problema y permanentemente voy a estar cambiando las diapositivas, la pantalla hacia las diapositivas, hacia donde están los apuntes o los elementos importantes respecto a lo que hemos estado avanzando. Bien, la primera pregunta dice, si la entrada a un sistema dinámico es un escalón unitario, la respuesta a la salida es esta. Manteniendo la entrada, que es un escalón, y la salida, que es esta, nos piden encontrar la función de transferencia del sistema. Este es el planteamiento del problema, ¿ya? Tenemos una función de transferencia, tenemos una entrada y tenemos una respuesta, ¿ya? La entrada es un escalón unitario. Probablemente, puede ser que esté comenzando en un segundo aquí, o puede ser que haya comenzado en cero. Eso es irrelevante porque este sistema es tiempo invariante. Invariancia en el tiempo, ustedes conocen que significa que no importa cuándo, puede entrar en 0, en 1, en 2, o 3, en 5, en 10, o en 20 segundos, la respuesta no va a cambiar. Entra en 0, tenemos una respuesta. Entra en 1, tenemos la misma respuesta, solo que se ha desplazado en un segundo, que la entrada se ha desplazado, etc. ¿no? Independientemente de cuándo aparece la entrada, la respuesta sigue siendo la misma. Eso significa invariancia en el tiempo. Ok. Tenemos el sistema, la entrada es esta, la salida dice, es esta de acá. Fíjense que comienza con un valor inicial. Comienza de 1, empieza a declinar, ¿ya? Y se establece en 0,5. Nos dan una información. La recta tangente en el instante, o sea, en el momento inicial, fíjense que no parte con pendiente 0. Parte con una pendiente que si se prolonga la recta hasta llegar al valor de establecimiento, es decir, a 0,5, a partir de ahí se baja hacia el eje de los tiempos, dice, si se traza la recta tangente que corta el valor de establecimiento, es un segundo. Para enfrentar esto, dos conceptos básicos importantes, ¿no? Primero, este sistema, si nos están pidiendo la función de transferencia, significa que este sistema cumple con que es lineal e es invariante del tiempo. ¿Qué significa lineal? Lineal es si pongo una entrada me va a dar una salida, pongo otra entrada me va a dar otra respuesta, ¿no? O sea, una entrada, una respuesta, otra entrada, otra respuesta. Si le pongo suma de entradas, me va a dar suma de respuestas. Esa es la linealidad. ¿Okay? Por lo tanto, esta respuesta lo podemos descomponer en dos partes, ¿no? Una parte así, o sea, que va de 0 a 1, un escalón. Y si a este escalón les restamos esta que están viniendo comenzando de 0, fíjense, está yendo hasta 0,5, esta primera partecita, esta partecita de acá, ¿no? Está yendo hacia 0,5. Y con una pendiente, esa pendiente que estamos mostrando acá, que corta en un segundo. Quiero hacerles recuerdo, esto es la típica respuesta de un sistema de primer orden, solo que con ganancia negativa, porque sistema de primer orden, ¿no? La entrada escalón, la salida, ¿cómo es? Fíjense, la recta, con una pendiente que corta el valor de establecimiento. Cuando corta la recta, esta recta tangente en el punto que comienza, cuando corta, nos está dando la constante de tiempo. Esto hemos aprendido. O sea, solo hay un pequeño detalle, y es que esta respuesta va hacia el valor de establecimiento porque aquí la ganancia es 1. Si la ganancia fuese menos 1, tenemos exactamente las mismas características, solo que en vez de ir así, iría para el lado de abajo. Iría para el lado de abajo y se establecería en menos 1. ¿Por qué? Porque la ganancia estática del sistema es menos 1. ¿Cómo aplicamos eso? Dice, no se establece en 1, se establece en la mitad. No se olviden que la entrada es un escalón, ¿no? Se establece en la mitad. Por lo tanto, la ganancia estática, la ganancia del numerador es 0,5, porque no está yendo hasta el valor completo. Si no está yendo a 1, si no está yendo a la mitad. Entonces, esa ganancia estática, la ganancia del numerador es 0,5. Ok, la pendiente sale y cuando corta el valor de establecimiento es 1. Aquí está la constante de tiempo. Esta es la respuesta de un sistema de primer orden.
¿Ya? Esta es la respuesta de un sistema de primer orden. Constante de tiempo 1. Como esto se está estableciendo a la mitad, no estoy diciendo que el valor de estacionamiento sea 0,5, ¿no? Se está estableciendo a la mitad del valor del escalón. El escalón es 1, ¿se acuerdan? Entonces está estableciendo la mitad. La constante es 0,5. La constante, la de arriba, la que está en el numerador, va a ser 0,5 y es negativo porque en vez de ir hacia el lado positivo, en vez de darnos una respuesta positiva, nos está dando una respuesta negativa. Veamos esta segunda respuesta. Esta respuesta dice, si este pone un escalón, la salida es un escalón. Significado, la función de transferencia vale 1. Ok, entonces esta salida puede ser la suma de esto, que es la respuesta de un sistema de primer orden que les he explicado, más esto, que es 1. O sea, la función de transferencia, la ganancia es 1, porque lo que está entrando está saliendo. O sea, fíjense, Y2 es exactamente igual que la entrada, es un escalón. Eso quiere decir, tenemos la entrada, que es un escalón, tenemos un G1 que nos ha dado un Y1 de ese, o sea, la transformada inversa de Laplace es esta de acá. Y de aquí de G2, de Y2, la transformada inversa de Laplace de Y2 de S es esta de acá. Y por lo tanto, lo que les decía, ¿no? Como la entrada es un escalón, la respuesta es un sistema de primer orden con ganancia menos 0,5. Aquí no se nota, pero es menos 0,5 y constante de tiempo 1. Entonces la función de transferencia G1ds, que acabo de explicaros por qué, esto de aquí es menos 0,5 S más 1. De otro lado, Y2 es exactamente igual a la entrada, es exactamente igual a un escalón. Por lo tanto, si meto acá una entrada y aquí obtengo exactamente lo mismo que acá, esto vale 1, obvio, ¿no? G2 es 1. Por lo tanto, la función de transferencia total del sistema es estos dos bloques están en paralelo. ¿Se acuerdan del álgebra de bloques? Cuando los dos bloques están en paralelo hay que sumarlos. Entonces, G1 más G2. Si sumamos, es menos 0,5 sobre S más 1 más 1, entonces nos va a dar esto, es esto. Quedando que la función de transferencia total, es decir, el sistema cuya entrada es un escalón y cuya salida es esta que vemos acá, pues resulta ser S más 0,5 sobre S más 1. ¿Ya? Un sistema de primer orden. Para eso sirve lo que hemos hecho de la respuesta temporal. Un pequeño detalle. Cuando la respuesta a un sistema tiene, o sea, una especie de condición inicial, ¿no? Pongo un escalón y la respuesta parte con un determinado valor, no parte de 0, como hemos estado viendo, sino parte de un determinado valor. Ese es el efecto de un 0. Puede ser más de un 0, 2 ceros, 3, o sea, esa función de transferencia tiene ceros. ¿Ya? Esa especie de condición inicial que aparece en el principio, ¿no? Por ejemplo acá, como que la condición inicial es 1 y a partir de ahí empieza a decaer ¿no? Declinar la respuesta, ¿no? Esto es porque tiene un 0. ¿Cuánto vale el 0? Vale 0,5. Y bueno, por esa curva típica es un sistema de primer orden que se ve acá. Esta es la función de transferencia que estamos buscando. Veamos la segunda pregunta. Dice, encontrar la región en el plano S para que un par de polos conjugados satisfaga que Z sea, o sea, el coeficiente de amortiguamiento relativo sea menor o igual a 0,5 y que la frecuencia natural amortiguada esté entre 1 y 5. ¿En qué región del plano S tengo que ubicar este par de polos complejos conjugados para que cumplan esto? Suponiendo amortiguamiento positivo. En realidad tendríamos que asumiendo amortiguamiento, porque el amortiguamiento siempre está positivo. ¿Se acuerdan? Hemos analizado para un sistema de segundo orden subamortiguado. Comenzaré por ahí. Par de polos complejos conjugados significa sistema de segundo orden subamortiguado. Eso quiere decir Z entre 0 y 1. Z exactamente igual a 0 es un sistema oscilatorio permanente, entre 0 y 1 es subamortiguado, es decir, presenta oscilaciones que van declinando. Si Z es igual a 1 es un sistema críticamente amortiguado, entonces ya no hay oscilaciones. Y si Z es mayor a 1 estamos ante un sistema sobreamortiguado que en realidad no presenta, o sea, presenta dos polos reales diferentes. O sea, el sistema críticamente amortiguado presenta dos polos reales y iguales. Ok. Si me dice un par de polos complejos conjugados, o sea, ya me está hablando de un sistema subamortiguado, ¿no? Z menor o igual a 0,5 y, bueno, entre 1 y 5 mega. Listo. Suponiendo amortiguamiento positivo, en todo caso hay que decir asumiendo amortiguamiento positivo, porque esto está entre 0, o sea, entre 0 y 1, debido a que ya del principio nos dice polos conjugados, eso quiere decir subamortiguado, y eso significa que Z está entre 0 y 1.
se conoce que coseno de tita es igual a z. Fíjense, por favor. Tita, este ángulo, el ángulo que va de la diagonal, o sea, de la recta que une el origen con el polo complejo, ¿no? Con cualquiera de los dos, ¿no? O sea, con el polo complejo, con uno de los polos complejos conjugados. Este ángulo, el ángulo de esta recta, de la diagonal, de la que va del origen al polo complejo, con el semieje real negativo, esto se llama tita. Y el coseno de tita, el coseno de este ángulo, es igual a z, es igual al coeficiente de amortiguamiento relativo, el coseno de este ángulo. Por lo tanto, cuando me dicen z igual a 0,5, en realidad me están restringiendo, me están poniendo especificaciones sobre este ángulo. Ahora, no se olviden que si este ángulo, o sea, este polo, queda exactamente sobre el eje real, y estos dos polos están en el mismo lugar, este ángulo se va a volver 0. Y el coseno de 0 es 1. ¿Ya? Cuando este ángulo sea 90 grados, digamos, el polo termina siendo enteramente imaginario. Cuando este ángulo sea 90 grados, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, cuanto más grande sea este ángulo, más pequeño es el coseno de tita. Y si me están diciendo, el coseno de tita, z es igual al coseno de tita. Tita es el arco coseno de z. Es lo mismo, z es igual al coseno de tita. Y tita es este ángulo. Listo, geométricamente está establecido. Ahora, si me dicen amortiguamiento menor o igual a 0,5, me están diciendo, cuando sea 90 grados es 0. Cuando haya un determinado ángulo que vamos a determinar enseguida, es 0,5. ¿Vale? Me están hablando de este sector. La distancia de la diagonal que va del 0 al polo se llama frecuencia natural no amortiguada, omega n. Omega n es la distancia que va entre este punto y este punto. Ahora, si me dicen omega 0, omega n entre 1 y 5, es decir, aquí una distancia 1, y luego desde aquí hasta aquí una distancia 5, en ese rango. Y eso es lo que se está mostrando acá. Si el coseno tita es igual a z y eso vale 0,5, el arco coseno de 0,5 es pi tercios. Eso es 60 grados. Y omega n va entre 1 y 5. Tita un tercio, digo pi tercios, 60 grados. Toda la región que va desde aquí, desde esta diagonal, o sea, desde este radio, hacia arriba, hasta tocar el eje imaginario, todito esto cumple que z es igual a 0,5. ¿Ya? Porque z, como les decía, cuando los polos queden exactamente sobre este lugar, va a ser 0. Ok. Y no sé, me dicen entre omega n1, entonces trazo un círculo, un semicírculo con radio 1, y omega n5, entonces trazamos un semicírculo de radio igual a 5, que es este de aquí. La región entonces, z menos 0,5 es el que va todo este sector, la tajada de torta, llamemos así, porque es una región angular, que va desde los 60 grados hasta los 90 grados, cumple el z menor a 0,5. Y omega entre 1, este radio, y el radio 5, es el que cumple la región que estamos buscando. Es decir, un polo complejo conjugado que ubiquemos acá, cuyo conjugado va a quedar aquí en el otro lado, ¿no? Simétricamente, ¿no? Un polo que ubicamos en esta región cumple con el requisito de que el coeficiente de amortiguamiento relativo z es menor o igual a 0,5 y cumple también con que omega n está en el rango entre 1 y 5. Esa es la región que estamos buscando. Hallar las constantes de escalón a rampa y a parábola del siguiente sistema con realimentación unitaria si la función de transferencia de trayectoria directa es, primero que nada, que me dice que este es un sistema con realimentación negativa, que el lazo de realimentación vale 1 y que la función de transferencia que está en la trayectoria directa tiene este valor. Realimentación unitaria. El bloque que está en la realimentación vale 1. Eso significa realimentación unitaria. GDS es lo que nos están mostrando. Esa función de transferencia vale esto.
Y nos piden hallar las constantes de error de posición, constante de error de velocidad y constante de error de aceleración. Y obviamente, con esas constantes de error, podemos calcular los errores de estado estacionario. Solo un pequeño detalle que es importante que lo tomen en cuenta. Esas constantes de error que hemos calculado, Kp, luego Kb, o sea, la constante de error de posición, la constante de error de velocidad, y también hay la constante de error de aceleración, solo se aplican, solo sirven, solo se pueden utilizar siempre que las alimentaciones sean negativas. Si la alimentación no fuese unitaria, como en este caso, fíjense, aquí hay HDS, que es diferente de... ¿ya? El error, señores, el error es la diferencia entre la entrada y la salida, referencia menos salida. Y si se pide calcular el error estacionario entre entrada, escalón, rampa, parábola, lo que sea, primero tenemos que calcular esta diferencia, entrada menos salida. Cuidado, que podemos calcular la transformada de Laplace E sub S de t, que sería R de S menos Y de S. ¿Ya? R de S es la transformada de Laplace de la entrada, y Y de S será la función de transferencia del lado cerrado multiplicado por la entrada. ¿No? La función de transferencia del lado cerrado multiplicado por la entrada, eso es la salida. Bueno, y operar, si la realimentación no fuese unitaria, todo lo que hemos hecho de Kp, Kb y Ka no se aplica. Si la realimentación no es unitaria, tenemos que resolver por la definición del error, que es referencia menos salida. Espero que quede claro. Ok, volviendo a nuestro problema. Esta es la función de transferencia y hay que calcular los errores. Fíjense, este sistema, lo primero que hay que fijarse, ¿cuántos polos hay en el origen? El sistema está trabajando con su alimentación. La alimentación es 1. 2 polos en el origen. Sistema tipo 2. El orden del sistema es 4. Hay 4 polos. Ya, hay 2 ceros, pero hay 4 polos. Por lo tanto, el orden del sistema es 4. Pero es de tipo 2, porque hay solo 2 polos en el origen. En la trayectoria directa. Aquí está. El sistema, considerando es un tipo 2. Entonces, la constante de posición, cuidado, la alimentación unitaria, puedo calcular el constante de error de posición, constante de error de velocidad y constante de error de aceleración. Ok. Constante de posición es el límite cuando S tiende a 0 de GDS. Si meto el límite, me va a dar infinito. Constante de error de velocidad para la entrada rampa va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por GDS. Hay un solo S por delante, por lo tanto va a compensar un solo S en el origen. Me sigue dando infinito. Y si la entrada es parábola, hay que calcular la constante de error de aceleración. Y bueno, aquí aparece en ese cuadrado. Entonces, ya ese cuadrado se anula con los 2 polos en el origen y me va a quedar esta expresión que si S tiende a 0, termina siendo la constante K. Entonces, a partir de ahí, podemos calcular el error de estado estacionario ante entrada escalón. ¿Se acuerdan? El escalón es R, que es la amplitud del escalón, sobre S, 1 sobre S es la transformada de Laplace del escalón. Entonces, si R es la amplitud del escalón, el error de estado estacionario es R sobre 1 más Kp, pero Kp es infinito, acabamos de calcular. Por lo tanto, el error de estado estacionario ante entrada escalón de este sistema es 0. Ante entrada rampa, nuevamente Kb es infinito. R es la pendiente de la rampa, ¿se acuerdan? Entonces, ante esa pendiente, el error de estado estacionario vale 0. Y ante entrada parábola, esto es una constante, esta es la constante del sistema, el error de estado estacionario es una constante y vale R sobre K. ¿Ok? Y hemos calculado los errores de estado estacionario. Pero esto vale, les vuelvo a repetir, porque desde el principio nos han dicho, este es un sistema con realimentación unitaria. Si el sistema no fuese con realimentación unitaria, hay que trabajar en la definición de R menos Y, donde es la entrada y es la salida. Sería interesante, porque ya saben cómo hacerlo, establecer para este sistema cuál es el rango
de la ganancia K, para el cual el sistema en lazo cerrado es estable. Eso se tiene que hacer con Hurwitz. Y todo esto que vale de aquí, de que el error de estado estacionario para esto es 0, para esto 0, y para la entrada, para la escalón es 0, para la rampa es 0, y para la parábola es una constante, esta constante. Hay que decir, es válido mientras K, la ganancia, cumpla estos requisitos. O sea, entre qué rangos tienen que estar, porque esos son los rangos de estabilidad de la ganancia K. Si el sistema no es estable, los errores de estado estacionario no tienen ningún sentido. Por eso hay que ver que el rango de K para el cual este sistema es alimentado es estable. Localizar los polos de un sistema de segundo orden en lazo cerrado, tal que se cumplan las siguientes especificaciones. A, el error de estado estacionario es 0. B, el sobrepico es menor al 4%. C, el tiempo de establecimiento es menor o igual a 1 segundo. Todo ante una entrada escalón. Localizar, dice, de un sistema de segundo orden en lazo cerrado. Estado estacionario 0 y la entrada es escalón. Ante entrada escalón, el error de estado estacionario es 0. Ya de hecho nos están diciendo este sistema tiene que ser mínimamente tipo 1. Tipo 1 significa un polo en el origen. Es de segundo orden, pero es de tipo 1. ¿De acuerdo? El sobrepico tiene que ser menor al 4%. Si el sobrepico me están siendo menor al 4%, ya me están hablando, o sea, ya de hecho se está mencionando que se trata de un sistema de segundo orden subamortiguado. ¿Qué significa subamortiguado? Par de polos complejos conjugados. ¿Ok? Y el tiempo de establecimiento menor o igual a 1 segundo significa simplemente localizar a una determinada distancia del eje imaginario en el semiplano izquierdo para cumplir con la velocidad de la respuesta. ¿De acuerdo? Ok. El sistema entonces que estamos buscando es este. Es un sistema tipo 1. Y tenemos que calcular los dos parámetros del sistema de segundo orden subamortiguado. Es decir, cuánto vale Z y cuánto vale omega n. Eso es lo que nos están pidiendo. Identificar el sistema, es decir, identificar significa determinar sus parámetros. Ok. La función de transferencia de lazo está dado por esto. El sistema subamortiguado. ¿Cuánto vale el sobrepico, el overshoot? Esto hemos calculado a partir de la respuesta, hemos derivado, hemos igualado a 0, a partir de ahí hemos determinado cuánto vale el tiempo de pico, y con el tiempo de pico hemos podido determinar el sobrepico, que depende enteramente de Z. Lo otro que también hemos determinado por este tema de la analogía con un sistema de primer orden y las envolventes, el tiempo de establecimiento, con el criterio del 2%, ¿no? De lo mismo que en el sistema de primer orden, de entrar a la banda, de que la respuesta entra a la banda del 2% y no vuelva a salir de ahí. El tiempo de establecimiento vale 4 sobre sigma, donde sigma es el producto Z omega n. No se olviden que los polos complejos conjugados es menos sigma más menos J omega D, ¿no? Y bueno, eso está relacionado. Omega D es igual a omega n, raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado, y sigma es igual al producto Z omega n. Entonces, si nos están pidiendo, por ejemplo, un resultado estacionario menor al 4%, entonces, el tiempo de establecimiento, las fórmulas que nos permiten determinar sobrepico, tiempo de pico, tiempo de establecimiento y tiempo de levantamiento, justamente están al final de las diapositivas antes de ver qué pasa si se adiciona un polo o que se adiciona un cero. Retorno entonces a nuestro problema. El sobrepico en porcentaje está dado E a la pi z raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado multiplicado por 100. ¿Ya? Que tiene que ser igual a 4. O que es lo mismo si este 100 lo paso al otro lado, es 0.04 lo que aparece acá. Z es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Si el sobrepico vale 4%, Z tendría que valer 0.716. Y he determinado uno de los parámetros. Fíjense, mi objetivo es determinar dos cosas. ¿Cuánto vale omega n y cuánto vale Z? Por el criterio, o sea, por cumpliendo los requisitos del sobrepico, determino Z. El sobrepico depende estrictamente del valor de Z. Z depende estrictamente del valor del sobrepico. No es lineal, eso también hemos visto. El tiempo de establecimiento
es 4 sobre sigma. Sigma vale z omega n. De aquí podemos despejar omega n, ¿no? Omega pasa a este lado, ts pasa a este lado. Este 4, hemos elegido este 4 porque es el criterio del más menos 2%. Si reemplazamos acá, nos va a dar que omega n vale 5.589. Por lo tanto, los polos del lado cerrado, es decir, reemplazando los valores de z y omega n, que están dados acá, serán, aquí hay un pequeño detalle que van a corregir, por favor. Esto es menos sigma. Esto es negativo, esto es negativo. Los polos tienen que ser negativos, porque así como están, los polos son inestables, porque están en el lado derecho, ¿va? Aquí esto tiene que ser negativo. Menos 4 más menos j, 3.902. Que si además se reemplaza los valores de z y omega n en esta expresión, tenemos exactamente omega n 5.589 y z vale 0.716. Obtenemos la función de transferencia de lazo cerrado. Y hemos identificado, hemos encontrado cuál es ese sistema de segundo orden que cumple los requisitos que habíamos establecido. Es obvio que cumple exactamente esto. Si en vez de poner en la parte, si ponemos en z, en el coeficiente de amortiguamiento relativo, en vez de 0.716 ponemos 0.8, por ejemplo, nos va a dar otro par de polos complejos. No nos va a dar otro omega n, obviamente, porque omega n depende de z. Va a seguir cumpliendo. El sobrepico va a ser mucho menos a 4%. Si z sube, sobrepico va a ser menos que 4, digamos, 3, 2%. Pero lo que nos han dicho en el requisito, en el problema, es z sobrepico menor al 4%. No nos ha dicho sobrepico igual al 4%, nos ha dicho menor. Entonces, un sistema que tenga un sobrepico del 2% igual cumple. Ahora, nos ha dicho un tiempo de establecimiento menor igual a un segundo. Un sistema de segundo orden que tiene un tiempo de establecimiento de 0.8 segundos, que igual cumple los requisitos de este problema. Sin embargo, lo importante es saber cómo se hace el cálculo. Bueno, eso es lo que quería mostrarles en estos 4 ejercicios. Espero que les sirva para repasar. Muchas gracias por su atención. Buenos días.